el Bitcoin, esta criptomoneda, que rindió menos 8,48 en dólares y menos 7,30 en pesos argentinos. Y básicamente damos esta diferencia o llevamos esta cotización al peso argentino para poder comparar cada uno de estos activos de forma homogénea en una misma moneda. Esto lo hicimos llevando la cotización en dólares y teniendo en cuenta el dólar oficial de venta. Bien, como podemos observar, tuvo una tendencia negativa y podemos observar que también que tuvo una fuerte caída en su valor, y si bien existen muchos motivos o hay muchas especulaciones por el cual pasó esto, podemos mencionar las más renombradas, que son que hubo un apagón en China, donde se concentra la mayor cantidad de minas de Bitcoin, es decir, de todas estas computadoras que permiten las transacciones, generando inestabilidades en la red. También durante ese periodo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se especuló que este departamento iba a generar acciones contra las instituciones financieras que operaran con este tipo de moneda, lo cual también afectó a la cotización del Bitcoin. Y otro de los motivos por los cuales se especula que tuvo esta gran caída es que un gran inversor que posee mucha cantidad de este tipo de activo salió a vender con el objetivo de hacerlo bajar y poder conseguir Bitcoin a un precio mucho más barato. Bien, sin embargo, podemos ver que tuvo un pico ahí en aproximadamente el 26 de abril. Vimos que posterior a eso comenzó a crecer nuevamente, aunque no llegó a establecer los valores que tenía, por ejemplo, en más o menos el 14 o 15 de abril. Este crecimiento posterior a la caída se basa en que la gente hoy en día estaba optando mucho por esta moneda y que esto se ve reforzado por empresas como Mercado Libre o como Tesla, que día a día invierten en este tipo de activos y a su vez lo están recibiendo en algunos casos como método de cobro para sus ventas. Bien, el segundo activo que menor rendimiento dio fue la acción del Molinos del Río de la Plata, que pasó de un valor de 75,5 a 73 pesos, dando un rendimiento negativo de 3,31%. Esto básicamente corresponde con el escenario que esta acción viene presentando ya hace un año y corresponde un poco con la situación económica que está atravesando nuestro país. Si uno observara este gráfico, pero con una visión mucho más amplia, podría ver que la acción tuvo un pico allá por el marzo de 2020 y a partir de ahí, mes a mes, se fue repitiendo este escenario de disminución de su cotización. Bien, luego vamos a hablar del dólar oficial del Banco Nación, el promedio entre la compra y la venta, que tuvo un rendimiento positivo de 1,32%, pasando de 94,5 a 95,75 pesos. Bien, luego lo que es el Merval Holcim Argentina tuvo un rendimiento de 1,8%, donde pasó de 124,75 pesos el 1 de abril a 127 pesos el 4 de mayo. Es importante destacar que esta acción está muy relacionada con la actividad constructiva y que como esa actividad está repuntando actualmente, hace que esta acción día a día vaya acompañando este leve crecimiento. Merval Banco Galicia tuvo un rendimiento de Si las hace sentir 2,4. mejor, tengo un papel firmado de la Mili que... Disculpa, hay un micrófono. Eh, Disculpen, fue un accidente. Merval Banco Galicia tuvo un rendimiento de 2,48%, donde pasó de 112,75 a 115,55 en el periodo analizado. El bono al 30D tuvo un rendimiento de 2,60% en dólares y de 3,91% en pesos argentinos. Esta disparidad que podemos observar entre el rendimiento en dólares y el rendimiento en pesos se debe a, como mostré anteriormente, que el dólar también tuvo la cotización del dólar tuvo un cierto crecimiento, y esto hace que el rendimiento en pesos sea levemente mayor al que tuvo en dólares. Como podemos observar, tiene el gráfico pendiente positiva.
Bien, luego tenemos el dólar MEP, como había explicado nuestro compañero en la clase del 15 del 4, se calcula a partir de la relación que existe entre el bono AL30 en su especie en dólares y especie en pesos argentinos, y tuvo un rendimiento del 8,95%, pasando de 140,39 pesos a 152,96 en el periodo analizado. Bien. Con lo que respecta a la soja, podemos observar que tuvo un rendimiento en dólares de 9,72% y en pesos argentinos de 11,13%. Podemos observar que tiene una pendiente positiva y que esto se correlaciona o corresponde con el escenario que ya en su momento había presentado nuestro compañero, que venía con esta tendencia de crecimiento. Cresud tuvo un rendimiento del 15,46%, pasó de 76 pesos a 87,75 en el periodo analizado, y también, como había demostrado nuestro compañero en su momento, esta acción tiene una correlación muy importante con la cotización de la soja, y los rendimientos suelen ser bastante similares. Y por último vamos a hablar de los dos activos que tuvieron mayor rendimiento, que son el CDR de Tesla y el CDR de Mercado Libre. Antes de hablar de esto, es importante recordar que influye en la cotización de un CDR. En la cotización de un CDR influye el ratio de conversión, que es la proporción que ese CDR representa de la acción misma, la cotización de la acción de la empresa, y también debemos tener en cuenta la cotización del dólar financiero, que es el dólar contado con liqui. Para analizar cómo evolucionaron cada uno de estos activos, debemos tener en cuenta que en el periodo analizado, es decir, del 1 de abril al 4 de mayo, el dólar contado con liqui tuvo un rendimiento del 6,44%. Entonces, esto de alguna forma ayuda a que estos CDR tengan un muy buen rendimiento. Bien, entonces como podemos observar, para el caso de Tesla tuvo un rendimiento del 16,73%, pasando de 6.226 pesos a 7.267, y esto se correlaciona con que estas empresas actualmente tienen mucha visión a futuro y la gente confía mucho y está poniendo mucha plata debido a que las perspectivas a futuro son muy buenas. Con respecto a lo que es Mercado Libre, tuvo un rendimiento de 18,85%, pasando de 3.506 a 4.167 pesos. Como en su momento había mencionado nuestro compañero, el periodo anterior a este, el Mercado Libre había estado realizando una toma de ganancias, y esto había hecho que en el periodo que nuestro compañero había analizado, es decir, de diciembre a marzo, Mercado Libre tenga un rendimiento negativo. Sin embargo, como podemos observar, luego de este periodo de ganancia, volvió a tomar su normalidad y su pendiente positiva que venía trayendo ya desde hace un tiempo, y es lo que podemos observar en la imagen, y obviamente debemos tener en cuenta el rendimiento también que se obtuvo a través del dólar contado con liqui, que también colabora a el DCDR. Bien, por último podemos observar un resumen de los rendimientos de cada uno de los activos, que como le mencioné, todos estos rendimientos que van a observar acá son meramente informativos, dado que a la hora de analizar cada uno de los grupos se va a tener en cuenta el periodo a partir del 30 del 4, que fue cuando realmente cerró la actividad. Bien, ahora vamos a hablar de la actividad voluntaria grupal, que como ya les mencioné, inicia el 30 del 4 y va a cerrar el 15 de octubre, y es importante que tengan en cuenta cada una de las revisiones que vamos a ir realizando a lo largo del año. En este caso, la próxima va a ser el 3 de junio y se va a realizar en este mismo curso, en el curso 5 de 1. Bien, entonces ahora sí vamos a las estadísticas de la actividad. Vamos a ver que la participación, como ya estuvo adelantando el profe, fue muy baja, fue únicamente de un 25%, donde en realidad participaron 13 grupos, pero por las condiciones que daba la cátedra, uno debió ser eliminado, y únicamente hay 12 grupos participantes representando un 25%. Bien, vamos a hablar también de la cartera total de inversiones, que como podemos observar, el Bitcoin se lleva casi un 39% del total invertido, y esto de alguna forma se correlaciona con que
antes de esta caída abrupta que tuvo el Bitcoin, venía teniendo rendimientos muy positivos y seguramente muchos optaron o aprovecharon esta caída que tuvo para invertir en este tipo de monedas y esperar que a un futuro vuelva a tener su crecimiento y obtener buenos rendimientos. Luego tenemos CDR de Mercado Libre y CDR de Tesla, que como ya les mencioné, fueron los dos activos que tuvieron mejor rendimiento en el periodo analizado. Y los dos activos en los cuales menos se invirtió fue acciones Molinos Río de la Plata y en el bono al 30D. Bien, ahora vamos a ver las inversiones de cada uno de los grupos, cómo está conformado su cartera de inversiones. Como ustedes pueden observar en este gráfico, todos los grupos eligieron, aunque sea en una pequeña proporción, eligieron invertir en Bitcoin, es decir, que todos los grupos utilizaron el Bitcoin como una parte de su cartera de inversiones, y aquí los podemos ver organizados de los grupos que fueron menos diversificados a los grupos que fueron más diversificados, es decir, que optaron por más o menos cantidad de activos a la hora de invertir. Bien, vamos a analizar los grupos de los más diversificados y de los menos diversificados. Para hablar de los más diversificados podemos ver el grupo 205 y el grupo 101, que eligieron invertir en 7 y en 8 activos respectivamente, y básicamente, o suponemos a la hora de analizar este tipo de estrategias, es que el grupo busca de alguna forma reducir el riesgo que podría traer aparejado invertir en un único activo. Sin embargo, es importante mencionar que ambos grupos eligieron el Bitcoin como su activo preponderante en su cartera. Y por otro lado tenemos el grupo que menos diversificación hizo, que son los grupos 201 y 230, que optaron en el caso del 201 por invertir todos en Bitcoin, mientras que el grupo 230 optó por Bitcoin y el CDR de Mercado Libre. Bien, básicamente estos son los dos extremos y depende totalmente de la estrategia que cada uno de los grupos haya elegido para participar de la actividad. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Y quiero dejar un espacio para preguntas, por si tienen alguna consulta, si no también les dejo mi mail y el mail de mi compañera para que se dirijan ahí. Muchas gracias. Gracias, Oscar. ¿Alguna duda sobre la exposición? Bien. Bueno, continuamos entonces. Seguramente va a haber más atención en la próxima devolución que nos hagan ellos con la evolución de estos activos ahora en junio. O sea, ya terminado el mes de mayo. Bien, vamos entonces al punto que sigue. ¿Está? Título: activos financieros o inversiones financieras. Hemos visto que ustedes seguramente ya han experimentado, debería haber sido así, en el año 2022-2023, seguramente muchos plantearon como parte de su estrategia inversiones, bien en software, bien en producción, bien en aspectos comerciales, lo que fuera, ¿cierto? Y eso generó la necesidad seguramente también de endeudarse. Esos son los pasivos financieros. Por otro lado están el destino de los excedentes de caja. Dijimos que la caja se mantiene constante, lo mismo válido para el TP2, 12 meses se mantiene igual o levemente igual. Entonces, si hay excedente, el excedente puede ser transitorio o puede ser permanente. Raramente podría ser permanente, pero sí puede ser transitorio. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Bueno, inversiones financieras, que pueden ser en moneda local o en moneda extranjera. Eso también se presupuesta y entra en la línea del estado de situación patrimonial que se llama activos financieros corrientes u otros activos corrientes o activos financieros en general, ¿sí? Entonces hemos optado por elegir varias alternativas de inversiones financieras para ver cómo se presupuestan
y cómo se contabilizan, que es lo más importante, ¿cierto? Bueno, la primera que hemos elegido, esto es una elección arbitraria, ¿cierto? Ustedes pueden seguramente utilizar otras, no hay ningún problema. Es el dólar. Una empresa que simplemente compra dólares y los atesora, los compra y los guarda en una caja fuerte. Eso es todo. Inversión, en principio, ultraconservadora. Entonces, en diciembre de 21 tiene $10.000, no los compró, los tiene, y mantiene, fíjense, estos son dólares, cantidad de dólares, billete, los $10.000 los tiene todo el año, hasta el final. Esta gente no quiere asumir mucho riesgo. Sin embargo, la cotización del dólar va cambiando mes a mes y puede cambiar para arriba o puede cambiar para abajo, ¿cierto? Lo hicimos variar. Ustedes van a presupuestar la cotización del dólar, aunque no tengan inversiones financieras, porque seguramente o bien están pensando en exportar como parte de su estrategia, o bien tienen insumos importados. Es muy raro que una empresa de producción no tenga insumos importados, ¿sí? Es más, no se lo creemos. Entonces el dólar sube y baja, en general. Con lo cual, el monto en pesos que tengo, como los dólares son constantes, va a variar mes a mes. ¿De acuerdo? Todo esto si no se venden los dólares, simplemente se atesoran. Bueno, y ahí están los números, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, ¿esto cómo se contabiliza? Primero, estos 121, 1.210.000, 1.200.000, 1.300.000, ¿en qué estado contable se ven? En el patrimonial, en el balance, digamos, en el muy estado bien, de resultados. en el balance, muy bien. Entonces, lo pasamos a esta otra hoja, buscamos la inversión, que en este caso es dólares, y acá tenemos la incidencia, bien como stock o bien como variación en los estados contables. Entonces, bueno, vamos a verlo en el balance. Entonces, en el balance, ¿en qué línea está? Bueno, en el activo financiero corriente, como stock, como saldo. Así que directamente el valor que yo les mostré mes a mes está en el activo financiero corriente. ¿Es un activo líquido? Sí. Sí, es bastante fácil transformarlo en dinero. Dinero no es dólar, dinero es pesos, porque el balance es en pesos, los resultados todos en pesos. Nos movemos en el mundo pesos, al menos por ahora. Ahora bien, resulta que el saldo del activo ha variado. Sube, eventualmente baja. Si un activo sube o baja, debe ser contra algo. ¿Contra qué? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí, ¿Esa adquisición de activo financiero lo hiciste con la caja? no, ya venían del último estimado. Ah, bueno, No, ese aumento no, entonces del activo va al resultado al positivo. resultado, muy bien. Fíjense que aquí está lo que dice aquí V, es V de variación. Entonces, esto no es más que la variación de un mes a otro. ¿La variación de qué? De la cuenta de activo. Esa variación contra algo debe cerrar. Si un activo baja, caso de febrero, algo más debe bajar en el pasivo o bien subir en el activo. Como en este caso nada sube en el activo, si baja el activo, baja el pasivo. ¿En qué línea? Bueno, en el patrimonio. Patrimonio neto, resultado de ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos menos 10.000, menos 10.000. Y así mes a mes. Eso puede subir o bajar, según cómo cambie la cotización del dólar. Efecto en la caja,
No, no hay, solamente es No hay, resultado. porque yo no vendo los dólares, ¿sí? Hay un término que usó Juan Bertain hace una semana o 2 semanas y que acaba de usar también Oscar de Coberti, que es toma de ganancias. Alguien que me explique eh, qué es esto de toma de ganancias. ¿No sería cobrar los intereses que vengo devengando? Mm, no, ¿O exactamente. o hacer efectivo el derecho a cobro de esos A intereses? ver, deja hablar a otro. Alguien más que no sea ni Frontera ni Erdos. Uy, son 68. ¿Qué es una toma de ganancia, gente? Bueno, evidentemente no hay ningún financista aquí en el grupo. ¿Se acuerdan que en octubre del año pasado yo tenía, mentira, es mentira esto que voy a decir, pero yo tenía $10.000, ¿sí? ¿Se acuerdan que en octubre del año pasado el dólar que venía de 150, 160 llegó a 195, orillando los 200? ¿En cuánto está hoy? Y el blue está a 150, 145. 145, 150 en el blue, sí, en el blue. Em, ¿Qué era en octubre? ¿Qué era una toma de ganancias? Yo me convencía que me $10.000 que lo tenía en mi billetera, en mi cajoncito, me convencía que no iban a subir más. Entonces, ¿qué hago? Los vendo, los transformo en pesos, ¿sí? Esperando que había llegado al pico de su crecimiento como realmente sucedió. Al tomar la ganancia, yo estoy transformando ese activo en pesos y estoy, digamos, registrando, contabilizando mi ganancia. ¿De acuerdo? Mi ganancia hasta ahí no era transformable en caja, claramente, porque yo tenía los $10.000 ahí guardaditos. ¿Sí? Yo ganaba, todos los meses ganaba, pero nunca tomaba esa ganancia, nunca la realizaba. Los contadores hablan de realizar una ganancia cuando uno la transforma en pesos y la transforma en caja, y con esa plata hace otra cosa. Por ejemplo, se compra otro activo financiero que esté barato. ¿Mm? Entonces, eso es toma de ganancias. No los vendí, no me tomé la ganancia. Y hoy valen los mismos $10.000, valen cada uno 150, 145. ¿De acuerdo? Hay gente que tomó la ganancia, lo transformó en pesos e invirtió esos pesos en otro activo financiero. Y a lo mejor ganó 2 veces, ganó con el dólar y después ganó con otro. ¿De acuerdo? Algunos de los que mostró hoy, por ejemplo, Mercado Libre. Lo transformó en CDR de Mercado Libre y el tipo sigue ganando. Bien, entonces estas son las variaciones debidas a tener dólares. Mi activo sube, mi activo baja y eso se contabiliza contra resultado. ¿Alguna duda con esto? Es todo lógico. Bien, vamos a otra, casi igual de conservadora, un plazo fijo. Un plazo fijo que me da una tasa de interés mensual, ¿de acuerdo? Que también debo presupuestarla. Forma parte de esas bases presupuestarias que mencionó la ingeniera Puebla, mes a mes. Es la tasa que yo puedo cobrar por una inversión que hago, distinta a la que me cobra el banco a mí, tasa activa y tasa pasiva. Eso lo estudiaron seguramente en economía de la empresa. Bien, entonces, listo. ¿Qué dato me hace falta para un plazo fijo? La tasa. Veamos entonces un plazo fijo en pesos, ¿no? Veamos el efecto entonces de los estados contables. Bien, en el balance, ¿qué sucede en el balance? En el stock, en mi stock. Yo tengo 120.000 pesos en plazo fijo y la verdad que nunca los muevo, ¿sí? Nunca los muevo. Pero después de un mes, ¿qué sucede con esos 120.000 pesos? Te genera un resultado, un Genera interés. un resultado porque devenga un interés y me lo dan
porque mi planteo es, hago plazo fijo a 30 días, ¿cierto? Con lo cual todos los meses mi activo corriente, caja y banco se incrementa, en este caso en 4.800 pesos, eso cambia mes a mes según la tasa. ¿Contra qué? Bueno, si mi activo aumenta o baja algún activo o sube algún pasivo, sube el resultado que está en el patrimonio neto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y listo. Mis activos financieros corrientes, fíjense que no varían porque yo mantengo, ¿qué hago? Cobro el interés, vuelvo a poner los 120.000. Cobro el interés, vuelvo a poner 120.000. También podría capitalizar el interés, con lo cual va aumentando mi activo financiero corriente, en lugar de quedar en cero como es acá, contra el resultado. Es equivalente. ¿De acuerdo? Y esto es otra inversión bastante fácil de ver. Obviamente yo acá mostré únicamente el balance. Si mostrara el estado de resultados, ¿qué vería? Los intereses ganados mes a mes. ¿Dónde? ¿En qué línea? Gastos financieros. Es la misma línea donde yo veía la ganancia del dólar, que no la mostré. Son resultados financieros. Gasto financiero positivo, digamos. Estoy ganando. Bien. Y si yo mostrara el flujo de fondos, ¿qué vería? ¿Qué vería? La variación de la caja, digamos. Bueno, ¿qué vería? ¿Qué va? Que está bien. ¿Qué respuesta? ¿Cómo, profe? ¿No la pregunta? ¿Cómo hace el aspecto de las líneas que impactan en el flujo de fondos de este plazo fijo? En base a lo que conté recién del balance. Tenés un ingreso de caja por los intereses. Muy bien. Entonces, eso es lo que debería ver. Como yo cobro los intereses, entonces aumenta mi caja, lo veo en el flujo de fondos con ingresos financieros. Ingresos no operativos, financieros. ¿De acuerdo? Si yo, en lugar de esto, capitalizara el interés y lo renuevo el plazo fijo, no tendría variación de caja, claramente. Bien, y eso es todo en lo que respecta al plazo fijo. Se me ha complicado un poco la cosa. Acciones en pesos. Compro acciones del Grupo Financiero Galicia, que es una de las que mostró Carle Coberti. Entonces, bueno, ¿qué parámetros necesito para presupuestar acciones en pesos? Bueno, la cantidad de acciones que estoy comprando, el precio de la acción, la cotización de la acción, pesos por acción. Y el producto me da el monto que yo estoy invirtiendo. La acción claramente sube y baja. El dólar en general siempre sube, pero la acción sube y baja, claramente. Es un mercado de mayor riesgo. Así que la cotización varía cada mes y yo deberé presupuestar la cotización. Leeré, consultaré, etcétera, y me jugaré a una variación de cotización. En este caso, esta empresa no compra ni vende más acciones. Tenía 120.000 y sigue con 120.000. No vende. Podría venderlas también. Podría tomar la ganancia. Bien. Entonces vemos los efectos en los estados contables de acciones en pesos. Vamos entonces, como siempre, al balance. ¿Qué veo en el balance? Bueno, las acciones las veo en la línea de activos financieros corrientes. Y también veo, como fue el caso del dólar, que por la variación del precio de la acción, mis activos financieros corrientes suben y bajan. Mes a mes, suben y bajan. Ese aumento o decrecimiento de mi activo financiero corriente debe reflejarse en otra cuenta. ¿En dónde? En el resultado del ejercicio del lado del pasivo. O sea que tengo meses que gano porque la acción aumentó su precio y otros meses que pierdo porque la acción bajó su precio. Tal vez en un momento yo
realice esa ganancia, tome la ganancia, en ese caso ya entraría a jugar caja y banco. Como yo mantengo mis acciones, caja y bancos no tiene variaciones en este periodo. Veamos los otros dos estados contables. Ya se imaginan cómo son. Flujo de fondos. ¿Qué sucede con el flujo de fondos? Gonzalo Allievi, ¿qué sucede? Bueno, la foto está, pero Gonzalo no está. ¿Alguno que me Sí, escuche? profe, perdón, pero estoy con, Ahí está. la verdad que Bien, estoy con entonces, ¿qué la cabeza sucede en el con el trabajo. flujo de fondo, Gonzalo, con mis acciones? No, disculpe, profe, estoy con el trabajo práctico, no Me no presté atención. imaginaba, por eso te llamé. Tengo un tercer ojo que lo ve todo. Bien, Sí, parece. Luciano Suárez Navar, que está seguramente más entrenado. ¿Qué sucede con el flujo de fondos? No varía, son No gastos varía porque financieros. yo no realicé ninguna ganancia, yo no vendí las acciones ni compré más, no pasa nada. En cambio, sí, en el estado de resultado, en la línea de gastos financieros, yo deberé ver las variaciones mes a mes en los resultados, que las vi en el balance antes. ¿De acuerdo? Bien. Listo, acciones en pesos. Vamos a una más. Bonos en pesos. ¿Qué es un bono? Un bono es un papel que una empresa, generalmente grande, o un gobierno, me entrega contra una promesa de devolución en un plazo determinado y el pago de intereses a lo largo de ese periodo. Entonces, en este caso, ¿qué parámetros necesito para presupuestar bonos? Estamos en la hoja parámetros, bonos en pesos. La cantidad de bonos que voy a comprar, láminas, bueno, antes eran láminas, ahora es todo digital. ¿A cuánto cotizan los bonos? En este caso yo los compré a 100, los tengo a 100, pero los bonos, como son negociables, suben y bajan todos los meses. Menos que las acciones, teóricamente. Con lo cual tengo un monto en bonos, el producto de cantidad por precio. Sin embargo, los bonos, a pesar de que suban y bajan su cotización, siempre mantienen algo, que es su valor nominal. El bono es un papel que dice, te pagaré 100. ¿Cuándo? En el 2031. Pero te voy a pagar los 100 pesos en este caso, ¿cierto? Aunque si yo lo vendo hoy, me pagan 98 en enero, en febrero 97, después 95 y así, ¿de acuerdo? Pero el valor nominal nunca cambia, lo que cambia es la cotización. Pero además de eso, los bonos pagan intereses. Cada tanto, 6 meses, una vez por año, pagan intereses con una tasa. Acá está el interés anual, está escrito acá porque es anual directamente, y paga en este caso 2 veces al año. En octubre, es semestral, y en abril. Y listo. Y eso es el bono. Necesito todos estos datos para presupuestar. ¿Cuántos tengo? ¿A cuánto cotizan? ¿Cuál es su valor nominal? ¿Y qué tasa de interés pagan anual? ¿Y cada cuánto la pagan? Lo necesito. Y con eso voy a ver el impacto en los estados contables. Entonces empecemos como siempre por el balance de los bonos en pesos. Bien, ¿qué tengo entonces? Como siempre, los tengo activados como stock en los activos financieros corrientes. Suben y bajan todos los meses por diferencia de cotización. Eso me genera que una variación en el saldo de activos financieros corrientes, menos 7.000, menos 3.500, menos 7.000, etcétera, que contra qué va, como se imaginarán, contra el resultado del mes. ¿De acuerdo? Esto lo vemos entonces reflejado en el estado de resultado y el flujo de fondos. Flujo de fondos, nuevamente, ¿cuál es el efecto? No, no tiene, profe. No tiene porque yo no vendo ni
compro más bonos. Yo podría vender, con lo cual realizo nuevamente la ganancia, usando que está la cotización alta, voy y los vendo. O podría comprar más. Como no hago eso, en este caso, ustedes sí podrían hacerlo. Por ejemplo, ustedes podrían comprar bonos, mantenerlos 6 meses y después venderlos. ¿Venderlos cuándo? ¿Cuándo venderían los bonos? Bueno, que se den dos condiciones. O bien, que está muy buena la cotización, por algún motivo, ¿sí? O bien porque necesitan la plata, que es la otra, ¿cierto? ¿Para qué? Para una inversión, que está presupuestada también, ¿de acuerdo? O óptimo las dos cosas, que justo necesite la plata cuando está alta la cotización. Eso es el caso ideal. Bien, entonces, como no hago eso, no hay efecto en caja, sí hay efecto en resultado, ¿sí? Que es lo que vimos recién en el balance. Vamos finalmente a otro ejemplo. Les vamos a Profe, una pedir... consulta. Sí, En este caso, el valor nominal, ¿para qué lo usaríamos? ¿O es simplemente a modo informativo? es a modo informativo para compararlo contra la cotización, digamos, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Bien, muy buena la pregunta. Contestemos entre todos, los que estén despiertos y no estén con el TP1. ¿Para qué me hace falta valor nominal? ¿Para Sí, calcular qué? Para porque los saber, intereses se calculan en base al valor nominal. ¿Cómo? Los intereses se calculan en base al valor Muy nominal. bien. A mí me dieron la tasa. Te voy a pagar el 8% anual. ¿La tasa aplicada a qué? Al valor nominal. Los intereses son sobre valor nominal, no sobre el valor de cotización. Ese es otro problema, digamos. ¿De acuerdo? Pero idealmente ellos me prometen devolverme el capital dentro de 10 años y en el medio pagarme los intereses semestralmente a una tasa al 8%, sobre lo que dice el papel, 100. Así que me van a pagar 8 todos los años. ¿De acuerdo? Bien, muy buena pregunta. Me sirve para eso. Bueno, vamos al caso entonces, bonos en dólares. Es un caso muy similar, pero donde se agrega el tema de la variación del tipo de cambio. Entonces, en este caso, yo tendré qué parámetros necesito. Necesito la cantidad de bonos que compré, igual que antes, la cotización, en este caso en dólares, el valor nominal en dólares. ¿Y qué más necesito ahora? Bueno, de acá saco el monto en dólares, el producto de la cantidad por la cotización, es lo que va a ir a mi activo corriente. Pero me hace falta también la cotización del dólar, que es la misma de antes, ¿cierto? Por eso la ponemos en bases presupuestarias. ¿Por qué? Y porque mis balances yo los presento en pesos, no presento balance en dólares. No se puede. Entonces con eso yo puedo calcular cuál es el monto en dólares, pero en pesos. El monto de los bonos en pesos, multiplicando el monto en dólares por la cotización del dólar mes a mes. O sea que hay meses que puede ser que aumente la cotización, baje el dólar, otros que aumente cotización, aumente el dólar, gano por dos lados, y así, se dan todas las combinaciones. Pero además, este bono también me paga interés, claramente, como el anterior. Así que me va a pagar intereses en dólares en abril y en octubre. Pero ¿yo qué voy a cobrar? Yo voy a cobrar ¿cómo voy a contabilizar esa cobranza? En pesos, claramente. A la cotización del dólar del mes. ¿De acuerdo? Yo cobro $7.000, pero en mi balance tengo que asentar pesos. ¿De acuerdo? Bien, así que se dan todas las combinaciones. Vamos a ver entonces esto cómo lo contabilizo, cómo lo registro en mis registros contables. Empecemos como siempre por el balance. Bueno, está en el activo financiero, varía mes a mes claramente, varía en función de la cotización del dólar y de la cotización del bono. Ya hice todas las cuentas, las hice antes. Acá únicamente reflejo el total de parámetros. Y tengo una variación de la cuenta de activos financieros corrientes mes a mes, que la muestro aquí, subo o bajo, de acuerdo a las cotizaciones de los bonos y del dólar, y voy reflejando. Pero además tengo, ¿qué tengo?
tengo las cobranzas de los pesos 2 veces al año. ¿De acuerdo? ¿Esas cobranzas contra qué van? Porque aumenta mi activo. Encaja. ¿Contra qué? Contra un resultado, profe. Contra un resultado, que se adiciona al resultado emergente de las variaciones de la cotización de la acción y del dólar. ¿De acuerdo? Se combinan los dos, más los intereses que me entraron, y eso me da el resultado financiero final. O sea que si yo lo veo del lado del estado de resultado y el flujo de fondos, claramente voy a tener resultado todos los meses, producto de las variaciones de mi activo corriente, y voy a tener además el resultado de los intereses, y voy a además tener resultado, voy a tener la cobranza en el flujo 2 veces al año, ¿de acuerdo? Y lo muestro todo claramente en pesos. En este caso, no es como antes que cobraba lo mismo, que era el interés sobre el valor nominal en pesos. Acá cobro lo mismo en dólares, pero el dólar como cambia mes a mes, lo que cobro es diferente en pesos. ¿De acuerdo? Bien. Y eso es todo. Todas las demás, todo lo que explicó De Coverte hace un rato, él explicó activos financieros en pesos, acciones en dólares. Todo se puede asimilar a este esquema. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas? No hay dudas. Bueno, entonces yo termino con esto y le doy lugar a que muestre la matriz de información, trabajo práctico 2 a full, a Gonzalo Frontera, que me consta que está atento, así que lo voy a buscar acá. Acá está. Ya está como, ya puede compartir. Bien, te escuchamos entonces, Gonzalo. Hola, ¿me pueden avisar si se ve la pantalla, profe? Se ve bien. Bueno, se ve Excelente. medio chiquito, pero está bien. Ok. Ok. Bueno, chicos, un poco comentarles qué es esta matriz. En la clase de hace 2 semanas la comisión 5 de 2 de la tarde, hicimos una actividad junto con todos los compañeros que se dividió todo el curso en grupos. Cada grupo tenía le tocó un área distinta a cada uno. Y en función de esto, cada uno planteó a su parecer qué información presupuestaria emitía esa área hacia otras áreas. El listado de áreas lo tenemos acá en esta matriz que nosotros fuimos recopilando a partir de esa información que salió de toda esa presentación de los grupos, información del año pasado y información que a nuestro parecer junto con el profe era importante. A nuestro parecer digo porque lo hicimos junto con Agustina Iral de la comisión del 5 de 2 y dio como resultado esta matriz. Esta matriz lo que nos va a brindar es, a partir de un filtro rápido, acá ustedes pueden filtrar por cada área, según lo que tengan cada uno en su empresa, por ejemplo, el área de comercialización o ventas, la filtramos y nos va a brindar la información presupuestaria que emite esta área a las demás áreas. Esta información ya está validada junto con el profe. Esta matriz estamos terminando algunos detalles para que les sea a ustedes de utilidad y les sirva a modo de consulta. Como les digo, dentro de la hoja de datos validados pueden ver el listado de áreas que tenemos. Seguramente cada uno en su empresa va a tener un área que no está o áreas que están acá y no están en su empresa. Y de esta forma lo que ustedes pueden hacer es consultar qué información brindan las áreas. Tienen el área de origen, el área de destino, la información que se comunica y para qué el destino quiere esa información. Es decir, por qué, por ejemplo, finanzas quiere el plazo de cobranzas para consensuar los plazos óptimos. En este caso,
puntualmente, por más de que figure como área de origen comercialización y área de destino finanzas, acá se aclara que son datos consensuados entre las dos áreas. Es decir, que independientemente que figure comercialización como origen, en el destino finanzas son datos consensuados. No es que comercialización se lo manda, sino que entre las dos áreas lo organizan. Y así pueden hacer con todas las áreas. Si puntualmente, por ejemplo, un caso, no encuentran ingeniería de manufactura, por ejemplo, o sistemas dentro de la matriz, es porque ya está contemplado dentro de todas las áreas. Entonces, no solamente tengan en cuenta el área que ustedes están filtrando, sino también todas las áreas. Eso es principalmente cómo funciona la matriz. No voy a entrar en detalles de cada uno de los puntos. Esto principalmente el profesor lo explicó en clase en esta comisión la semana pasada. Pero ante cualquier duda que ustedes tengan sobre cualquier punto de los que figuran acá o no les cierra, no les queda claro, dentro de la misma matriz tienen nuestros mails, el de Agustina y el mío, nos mandan un mail a nosotros y nosotros vamos a recopilar todas esas dudas, las consultamos con el profe y les damos un feedback a ustedes. Así que bueno, principalmente es eso, quedamos a disposición ante cualquier consulta y cualquier duda que tengan, nos hablan, no hay ningún problema. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces, ideas importantes respecto a esta matriz. Como él dijo, está basada en años anteriores. Lo que ustedes elaboraron, mal o bien, o elaboraron los alumnos, creo que esto fue en el 5.2, esta actividad, sí. Por áreas, nos dividimos en salas, digamos, y cada grupo fue un área. Más, bueno, una revisión. Vamos a compartirlo para que todos lo puedan acceder, pero no con la idea de que lo copien y peguen en el TP2, porque no funciona así, porque cada empresa tiene áreas distintas, maneja información que puede ser diferente, con diferentes usos y diferentes observaciones y comentarios. Ustedes van a elaborar su propia matriz en el TP2. Lo que les pedimos es que sigan este mismo esquema. Como en tantas otras cosas, es importante la estructura, origen, destino, información, para qué la usa y comentarios. Y después con los filtros, es muy fácil por parte nuestra verificar que no sobren cosas, falten cosas o haya cosas que están mal. ¿De acuerdo? Esta matriz incluso puede no ser perfecta, puede tener errores, omisiones, porque somos todos humanos, pero no importa, ustedes, la idea es que ustedes tomen el concepto, que trata de ser lo más genérico posible, y lo apliquen a su trabajo práctico. No lo tomen de memoria, no lo estudien ni lo memoricen, no tiene sentido. Razonen el porqué de cada flujo de información. Esa es la idea con la cual lo hicimos el ejercicio y ellos dos hicieron la matriz. ¿De acuerdo? Una cosa sí. Para agregar es que, por ejemplo, estoy viendo esta línea, compras y aprovisionamiento. Acá ponemos en las observaciones, por ejemplo, que el área de aprovisionamiento puede o no existir dentro de la empresa. Esto lo van a encontrar mucho en varios puntos, porque justamente depende de cada organización. Eso me parece un dato importante, recalcarlo nuevamente. Bien, entonces, fíjense que ya tienen 3 cosas para hacer para el TP2. A partir de mañana, hoy hasta las 12 van a estar con el 1. Matriz de intercambio de información, cronograma y estructura general de estados. ¿De acuerdo? Mano de obra, activos, pasivos, etc. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Cambiamos nuevamente. Hicimos esta clase bastante surtida para que no se aburra, ¿sí? Bien, entonces, hoy hablamos de activos financieros. Ya vimos que los activos financieros pueden darme ganancia o pueden darme pérdida, ¿cierto? Mes a mes y en el año. Ahora nos concentramos en otro conjunto de líneas que son los pasivos financieros. Los pasivos financieros, salvo, no sé, alguna excepción, ¿qué me producen en el estado de resultado? ¿Ganancias o pérdidas? Pérdidas. Pérdidas. Las pérdidas originadas básicamente en los intereses devengados a partir de esos pasivos
financieros. Entonces lo que hacemos ahora, lo que vamos a plantear en este archivo es cómo presupuestar mes a mes los pasivos financieros. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Entonces, para todos ustedes ya traen pasivos en general del último estimado, o a septiembre, ya tienen pasivos. Esos pasivos hay corrientes y no corrientes. Ambos hay que proyectarlos. Los corrientes que ya traen, es bastante fácil porque la idea es que si son corrientes en el 2021, ¿cuándo hay que pagarlos? 2021, 2022. 2021, 2022. Como simplificamos la historia, pagamos lo mínimo, digamos, de los intereses en el 2021 y el capital hay que devolverlo en el 2022. O sea, hay que devolver todo en el pagar todo en el 2022, claramente. Y después están los no corrientes, que ustedes, si no conocen cómo es su composición, sus plazos, etcétera, los pueden suponer a efectos del TP1. En el TP2, esos van a seguir esa lógica, pero ustedes van a generar, y esto es obligatorio, van a generar deuda nueva. Deuda nueva originada ¿en qué? En inversiones que ustedes también van a planificar en el TP1 y presupuestar en el año 2022 en el TP2. Así que van a generar deuda nueva. Parte de esa deuda les pedimos que sea en moneda local y parte en moneda extranjera. Así como vimos que hay activos financieros en moneda extranjera, también hay pasivos financieros en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, ¿qué datos necesito mínimos para presupuestar un pasivo financiero? 1. Lavado de cabeza. Olvídense de sistema francés, sistema alemán, sistema americano, sistema argentino y sistema lo que sea, ¿sí? Vamos a presupuestar las deudas como corresponde, digamos, y como se hace en las empresas de cierto volumen que pueden negociar con los bancos, ya sea nacionales o internacionales, ¿cierto? Y partimos de la base que en todo momento una deuda está compuesta por un capital sobre el cual se devengan intereses, que se pagan con una cierta secuencia. Y el capital se pide y se devuelve con una cierta secuencia. ¿Qué datos me hacen falta entonces para proyectar, para presupuestar mes a mes una deuda, un préstamo? Estos que están acá. Los divido en dos, capital e intereses. Capital, ¿qué me hace falta? Bueno, ¿cuánto capital me van a prestar? Acá simplificamos 100.000 pesos. ¿Cuándo me lo van a dar? En este caso, dice mayo 21, es una sola fecha. Podrían ser varias fechas. Podría ser mayo 21, julio 21 y octubre 21. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece más conveniente? ¿Que me lo den todo junto o que me lo den particionado? ¿Y por qué me lo darían particionado? Y porque los intereses corren según el capital, así que va a ser... Muy bien, eso es una razón para que me lo den particionado. ¿Particionado según qué? ¿Cómo se le ocurre al banco? ¿Cómo se me ocurre a mí? ¿O cómo? ¿Con qué lógica particiono el desembolso del capital? Según el plazo que tiene el préstamo. No. ¿Según la necesidad de la empresa? Claro, según mis necesidades. Necesidades basadas sanamente en las inversiones de activos fijos que yo he planificado y que ahora estoy presupuestando a nivel mes.
y que ustedes van a presupuestar también. Será motivo de otra explicación. Pero esas inversiones me generan necesidades de fondos mes a mes. Y a mí me convendría que el banco me dé exactamente cada mes lo que yo voy a necesitar cada mes. ¿Sí? Eso sería ideal. Y los bancos lo hacen. Pero como no son ningunos giles, ¿lo hacen a cambio de qué? ¿Una comisión? ¿Cómo se llama la comisión en el caso de un banco? Mayores tasas de interés. Mayor tasa de interés. ¿Sí? Cuanto es más a medida el crédito, yo te lo doy igual. Decime, yo te lo doy exacto. Pero te doy unos puntitos más de interés. ¿De acuerdo? Bien. De todas formas, en este caso, como siempre simplificamos, es un solo desembolso de 100.000 en el mes de mayo, que se va a devolver en 8 cuotas, que van a estar espaciadas entre sí cada 6 meses. O sea, ya partimos de que el préstamo se va a devolver más o menos, grosso modo, en 48, 6 por 8, 48 meses, o sea, son unos cuantos años, y donde la primera cuota de capital se abona, se devuelve en diciembre del 21. O sea, en mayo me dan la plata y en diciembre empieza a devolver en la octava parte. ¿De acuerdo? Es un esquema. Ustedes elegirán el suyo. Eso en cuanto al capital. La otra componente de todo préstamo es el interés. El interés lo defino fácilmente por una tasa anual. Ustedes van a usar tasas en pesos de esta magnitud, porque trabajamos sin inflación, recuerda. Y lo que me falta especificar es cómo cómo esos intereses, cómo devengan. Pueden devengar mensualmente, pueden devengar bimensualmente, etcétera. En este caso devengan mensualmente. ¿Y cómo voy a pagarlos? Voy a pagarlos trimestralmente. O sea que devengan 3 meses, pago. Devengan 3 meses, pago. Y el primer pago va a ser a los 6 meses del inicio del préstamo, o sea, del desembolso del capital. Necesito todos estos datos para proyectar un préstamo, gente. Si falta uno, no puedo proyectarlo. Así que ustedes van a definir para cada préstamo que tomen todos estos datos, más la moneda. En este caso, todo pesos. Bien, con eso, entonces, vamos a proyectar el préstamo y divido con el mismo criterio que hice antes, capital e intereses. Capital. La línea esta 4 me muestra, bueno, me lo dieron en mayo 21, ahí lo están viendo, y debo 100.000. Debo, hasta que se produce la primera amortización de capital, o sea, la primera devolución de capital. Dijimos que era la octava parte en diciembre. Ahí debo 87.500, porque pagué 12.500, con lo cual vengo devolviendo 12.500. Sigue el tiempo, llega junio 22, pago los otros 12.500. Y ya devolví 25, debo 75. Y así sigo hasta el año no sé cuánto, hasta que cancele todo el capital. Y ahí se acaba el préstamo. Y listo. Cuando la amortización acumulada de capital totalice 100.000, se acabó el préstamo. Eso es lo que es capital. Abajo tenemos los intereses. Dijimos, ¿cómo devengan los intereses? Mensualmente. ¿Cómo se calcula el devengamiento mensual? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula, Agustín de Nardi? ¿Estará? ¿Sería el capital por la tasa de interés, profe? El capital por la tasa de interés mensual, que es el anual dividido 12, ¿no? Esto es una operación complicadísima, y ahí calculé el interés mensual que devenga. ¿De acuerdo? Este devengamiento, ¿dónde va a ir a parar en los estados contables? En resultado negativo. Resultado negativo, gasto financiero, estado resultado. Bien.
Devengan todos los meses, no pasa nada, hasta que, claro, pasados 6 meses, como dice en la condición del préstamo, pago los intereses, intereses a pagar. Pago 3.000, no debo más intereses hasta que al mes siguiente otra vez devengan. Y siguen devengando todos los meses. Como yo cada vez debo menos capital porque voy devolviendo el capital, bueno, devengan menos, lo cual es lógico. Cada vez devenga menos porque debo menos capital. La tasa es constante. Hay préstamos un poquito más complicados que tienen tasa variable. No la compliquemos más. La tasa también puede ser variable. Bueno, y acá voy en intereses a pagar entonces. Son los intereses que se van acumulando de los meses anteriores, siempre son 3 meses que se acumulan, y voy pagando los intereses. Estos intereses que acá dice a pagar, ¿dónde van a parar? ¿A qué estado contable van a parar? Directamente. Balance. Más directo que eso. Flujo de fondos. El flujo de fondos, porque eso es plata líquida. Lo pago al interés. El devengamiento devenga y yo no veo un peso. Cuando lo pago sí veo los billetes. Bien. Listo, así que ya proyecté capital e intereses. ¿Qué más me falta a efectos de la confección de los balances del pasivo? Si ustedes vieron los estados de situación patrimonial de las empresas que ustedes vieron, más los que nosotros le dimos como anexo del TP2, que imagino que lo habrán leído con profundidad, vieron que el pasivo lo dividimos en 2 partes, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué es conceptualmente el pasivo corriente? O acá le pusieron deuda corriente. ¿Qué es? Todo lo que es exigible o será exigible a los 12 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio. A los 12 meses posteriores a ese mes, no al cierre, a ese mes. Si estoy parado en agosto 21, ¿sí? A ver si puedo. Estoy parado en agosto 21, es todo lo que debo pagar en los 12 meses posteriores a agosto 21. O sea, hasta septiembre 22. Y así me voy corriendo cada mes. Entonces, mes a mes, el monto corriente y no corriente es sobre los próximos 12 meses siempre. ¿De acuerdo? Por eso, si acá vemos lo que acá se llama cierre mensual, vemos que los saldos de la deuda corriente y no corriente van cambiando mes a mes. Fíjense que arrancaron con 13.000 y 87.500, que suman los 100.000 más los intereses, ¿cierto? Gran parte es no corriente. Y de a poco la parte no corriente va disminuyendo, lo cual es lógico, ¿sí? Porque lo que hago yo es ir permanentemente, al acercarse la fecha de pago, la parte no corriente pasa a corriente. ¿Por qué es importante especificar la deuda en corriente y no corriente? ¿Qué información me da en el análisis? La capacidad de pago de la empresa en corto plazo. Bueno, más que la capacidad de pago, la capacidad de lo que debe pagar, no la capacidad de pagarlo. Ahora ¿Sí? sí. ¿Está bien? Entonces, las empresas, ¿qué buscan? ¿Tener su deuda concentrada en corriente o en no corriente? Profe, ¿me puede hacer de nuevo una pregunta que se cortó un poco? Las empresas, ¿qué buscan? Tener su deuda. La deuda es una sola, digamos, pero la dividimos en 2. Y buscan que la mayor porción de su deuda sea no corriente o que la mayor porción de su deuda sea corriente. No corriente. No corriente. No corriente. Intentan siempre postergar los pagos lo más lejos posible, porque eso le genera fondos disponibles ahora, con los cuales pueden hacer cosas, ¿cierto? Lo mismo hacen los países. Las empresas normalmente, gente, salvo que estén complicadas, no pagan las deudas. ¿Qué hacen? Las renegocian para postergarlas. Si la empresa es sana, los bancos analizan sus estados contables y aceptan, no perdonan nada a los bancos, ¿no? Desde ya, lo que hacen es simplemente canjean una deuda por otra.
a mayor plazo. Eso es lo que hacen las empresas. Y lo que sí pagan son los intereses, ¿cierto? Que eso es la ganancia neta a su vez del banco. Porque hay una cosa muy importante, típica pregunta. Los ingresos de capital, línea 4, y las devoluciones de capital, línea 3, pregunto, ¿cómo se reflejan en el estado de resultados? ¿Alguien escuchó? A ver. Celina Echeverry, ¿cómo se reflejan? Estoy pensando, profe, pero... Pensá. Sí, estoy pensando en Ya los sé que ítems. ya sé que es tarde, pero todavía quedan una neurona ahí dando vuelta. Sí, se me ocurren en los resultados financieros, pero no sé, no. Repito la pregunta. O sea, como que El voy hecho de que desfasando. me den el capital, el banco me lo da, y el hecho de que yo a los 6 meses, no importa, lo devuelva, porque se devuelve, ¿cierto? ¿Cómo impacta en el estado de resultados? ¿No es gasto financiero? Es una devolución de capital, ahí Bueno, no hay resultado, profe. El resultado solamente es el interés. muy bien, muy bien. No llegué a ver quién habló, pero muy bien esa respuesta. El hecho de que me den la plata, capital, y que yo le devuelva la plata, capital, no genera resultado, es un pasamano de capital. Nada más. Yo te di la plata, la contabilicé, obviamente la puse en mi activo, después te la devuelvo, la saqué de mi activo, contrapasivo, pero no genera resultado. Lo que genera resultado es el devengamiento de los intereses, ni siquiera el pago de los intereses, el devengamiento del resultado mes a mes, bimensualmente o como fuera. ¿De acuerdo? Ese concepto muy importante. Capital es un pasamano de billetes, no genera resultado. Los intereses sí. Bien, muy bien. Entonces, las empresas buscan, dijimos, concentrarse en el largo plazo, en no corriente. Vamos a ver ahora los estados contables. Como siempre, empezamos por el más fácil, o el que menos nos cuesta visualizar, lo que es el estado de resultado. El estado de resultado arranca, obviamente, toda esta historia en mayo 21, y lo único que se refleja, como debe ser, son los intereses devengados mes a mes. Claramente restan, porque son intereses devengados de deuda, es un resultado negativo. Fíjense que en diciembre bajan un poquito. ¿Por qué? Porque yo en diciembre, ¿se acuerdan? Devolví capital, entonces debo menos, devenga menos. Devolví capital en diciembre, en el estado de resultado no se ve nada en diciembre que no sea el interés devengado. ¿De acuerdo? A partir de ahí, tengo un total 2021 y ya lo hacen por año directamente. Tengo los intereses devengados año a año, 22, 23, 24, 25, que claramente, como dijimos antes, van a ser menores cada año, porque como yo voy devolviendo capital, los intereses, aunque la tasa se mantiene, los intereses bajan, porque se aplican sobre un capital menor. Bien, vamos ahora al flujo de fondos. ¿Qué vería yo en el flujo de fondos? ¿Qué vería? Y cuando te dan el capital y después Muy bien, cuando me dan el capital, que es en mayo, si se acuerdan, puntualmente entran 100.000, no sale nada, nada, hasta que pago los intereses. El primer pago, ¿se acuerdan? En octubre, salen 3.000. El ingreso de capital, ingresos no operativos, financieros. Los egresos de intereses, egresos financieros, intereses. Hasta que
en el mes de diciembre devuelvo capital. Entonces tengo el egreso del capital. ¿De acuerdo? No pago intereses en diciembre, solamente devengo, y creo que los pago en enero del 2022, y acá tengo los totales de los años siguientes. Claramente, cada vez pago menos intereses, ¿sí? Y tengo los egresos de capital, 25.000 por año. Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Por ahí ya lo explicó, pero ¿lo decide la empresa? ¿Está pactado entre ambas partes? Vos vas devengando mes a mes los intereses, pero ¿cuándo vos elegís pagarlos? No, eso está en el contrato del préstamo. Ah, está pactado entre las dos partes. Claro, está pactado en el contrato, ahí se define. Entonces, el juego aquí es tasa, plazo, montos y cómo se devuelve capital, claramente. ¿De acuerdo? Con lo cual, vino muy bien tu pregunta porque si volvemos a la primera hoja, volvemos acá donde estaba el crédito especificado, ¿se acuerdan? Al principio. Aquí tenemos características del préstamo, ¿cierto? Que es el dato mínimo que necesito para proyectar un préstamo, más la moneda, si fuera de moneda extranjera. Supongamos que la empresa sale a buscar la plata, los 100.000 pesos para una inversión. Y no va a un solo banco, va a 2 o 3 bancos, como haría cualquiera, digamos, ¿no? Y los bancos le ofrecen préstamos por el capital que ellos necesitan, 100.000, pero después el resto cambia. Le ofrecen, 100.000 entregados en mayo, porque se necesita en mayo, pero después el resto cambia. Le ofrecen distintas cantidades de cuotas, le ofrecen distintas fechas de inicio de pago del capital, le ofrecen distintas tasas de interés, claramente, y le ofrecen diferentes secuencias de pago de intereses, incluso de devengamiento de intereses y de pago de intereses. Entonces, después de su recorrida, el gerente financiero tiene 3 carpetas de 3 bancos, con ofrecimientos del préstamo por 100.000 pesos en mayo. ¿Cómo se decide? Lucas Campana, ¿cómo se decide? Y tengo que comparar principalmente ¿Qué vas a la tasa. comparar? ¿Cómo? Principalmente la tasa de interés. Entonces es fácil, comparo 6, 5,8, 5,7, 5,7. No, eso y también hay que tener en cuenta la forma en que hay que devolver el capital, la forma en que se pagan los intereses. Bueno, de pero si ya me agregaste tasa, forma de devolver capital, no sé a qué te referís, pero me imagino la secuencia. La fecha en la cual se devuelve el capital, en cuántas cuotas y cuándo. Y la tasa, y los intereses devengados, y cómo se pagan. Y es una ecuación complicadísima. ¿Cómo hago? Sol Volado, ¿me podés ayudar? No, no te ayuda. Profe, perdón. Sí. ¿No hay que ver la tasa, cómo se llama esta? Anual equivalente. Tasa anual, ¿y qué es eso? Una vez leí en unos préstamos, había un simulador que te iba comparando los distintos préstamos y comparan las tasas mensuales de interés y después una tasa equivalente anual que se calcula. No, yo creo que vos te referís a la tasa efectiva, digamos, que es la que suma, la tasa de interés pura, le suma todos los gastos, etcétera, ¿sí? Que es lo que hay que comparar siempre, porque a vos te engañan con la tasa de interés pura,
pero después hay que sumarle toda una serie de gastos asociados a esa tasa, ¿cierto? Eso está bien. Aquí hablamos de tasa de interés pura, ¿sí? Como que no hubiera gastos, aunque los hay. Pero, otra vez, simplificamos. ¿Cómo puedo comparar 2, 3 préstamos entre sí? De una forma, digamos, expeditiva, que sea fácil la decisión, matemática. A ver, gente, cada deuda proyectada, por ejemplo esta, ¿en qué termina finalmente? Termina en un flujo de fondos. Fíjense, en este archivo, ¿qué es flujo de fondos? Es las amortizaciones de capital. ¿Y qué más? Los intereses a pagar. Y los intereses a pagar, no los devengados, a pagar. ¿Sí? Yo básicamente tengo un ingreso de fondos grande, 100.000 pesos en mayo, que es igual para todos los préstamos, porque los tres me dicen te doy 100.000 en mayo, pero a partir de ahí, los flujos de dinero son todos negativos para mí, porque devuelvo siempre, devuelvo capital y pago intereses, devuelvo siempre, y futuros, pero están espaciados en el tiempo diferente, ¿cierto? Así que tengo flujos de dinero en el tiempo diferentes que yo necesito comparar. Eso se parece mucho a evaluación de proyectos, ¿cierto? La TIR. Ah, por ahí viene. ¿Y qué más podía usar para comparar? El VAN. El valor actual neto. ¿Sí? Entonces, lo que hago, gente, yo tengo 2, 3 flujos de dinero que tienen en común solamente una cosa, un ingreso fuerte en mayo 21, 100.000 pesos. Los tres cumplen eso, pero a partir de ahí son totalmente distintos, porque devengan diferentes intereses, se pagan los intereses con diferentes secuencias, se devuelve capital con diferentes secuencias y cantidad de cuotas, todo distinto. Entonces es imposible de comparar. Sí puedo compararlo, me traigo todo a mayo 21 y listo. Y yo sé cómo traer las cosas a mayo 21 usando una tasa, ¿cierto? Y con lo cual voy a obtener 3 valores actuales netos, uno para cada préstamo. ¿Cuál voy a elegir de los 3? ¿El más alto? Primero, aclárame, el más alto. ¿Esos valores actuales netos van a tener signo positivo o negativo? Y tienen que ser mayores a 0. Tienen que ser positivos. O sea que yo gano con gano con el préstamo. O sea, el banco me da plata y encima, Perdón. si me lo trajera valor actual neto, gano. Ya salgo a buscar ese banco. ¿Cómo debería ser el valor actual neto? Desde mi punto de vista. Negativo y deberíamos elegir Negativo. el menor. El menor negativo, o sea, el mayor. El menor negativo, el mayor, ¿cierto? O sea, elijo el menos negativo o, desde el punto de vista mío, el mayor. Menos 10 es mayor que menos 20, ¿no? Claramente. Entonces, para el banco es exactamente el espejo. Para él es una ganancia, lo hace negocio prestándome plata. Si no, sería una sociedad de beneficencia que no es. Entonces, para él es positivo, para mí es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, elijo el menos negativo. Y así puedo yo comparar. Olvídense del concepto de préstamo. Estoy comparando flujo de dinero en el tiempo heterogéneo. Punto. Y eso ustedes en algún momento lo aprendieron. Ya se lo olvidaron o no le veían aplicación. Sí la vieron en evaluación de proyectos, claramente. En un proyecto, ¿cómo me da el valor actual neto de un proyecto? ¿Cómo me debería dar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque si no ya lo tiré al proyecto, hice un bollo y lo tiré, ¿cierto? Porque nadie invierte plata para perder plata, ¿sí? Cuando más quedaré hecho, ¿sí? Bien, esto es lo mismo, pero al revés. Es un pasivo, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, estado de resultado, intereses vengados, flujo de fondo de intereses pagados y capital devuelto y capital ingresado en mayo. Y el balance, ¿qué es lo que se ve? Bueno, ¿qué cuentas afecta esta historia? Claramente afecta caja porque me entran los 100.000. Siguen los 100.000 en la caja, siguen, hasta que yo empiezo a devolver el capital. Y después baja de nuevo cuando pago intereses. Siempre baja la caja. Si la caja baja, que es un activo, algo más debe bajar. ¿Qué baja? Tiene que bajar el pasivo no corriente. Los resultados son negativos. ¿Con qué bajan los resultados? ¿Con los pagos de intereses? Sí, pero no, porque no se pagan siempre. Con el devengamiento. Quiere decir que yo devengo con una secuencia y pago con otra, porque la caja ven que se mueve distinto. La diferencia está en cómo varían mis pasivos. ¿De acuerdo? Mis pasivos, a su vez, tienen dos composiciones. Mi pasivo de capital, que varía con una cierta norma, digamos, y mi pasivo de intereses, que devenga con otra norma. Aquí, por fórmulas, ya los agrupan en pasivos de corto, que incluye parte capital y parte intereses, y pasivo de largo, que en general incluye únicamente capital. Los intereses normalmente se pagan bimensualmente, trimestralmente, semestralmente, pero se paga, es siempre corriente. La deuda de interés es siempre corriente, es lo que el banco quiere, es lo que el banco quiere cobrar rápido, es siempre corriente. En cambio, las deudas de capital pueden ser a varios años, ¿de acuerdo? Total, mientras le debo el pago de interés, el banco está tranquilo, hasta que llegue el primer vencimiento de capital. Con lo cual, lo que he hecho, he armado el balance que claramente cierra, porque cada vez que pago, bajo pasivo, y cada mes que pasa, aumenta mi pasivo por intereses contra el resultado. Siempre tengo resultado negativo todos los meses, ¿sí? Que es el resultante de los devengamientos de intereses, ¿de acuerdo? Así que, como acá lo especifica en la línea 23, que siempre debe existir, el balance debido únicamente a esta línea de crédito, moneda nacional, cierra. Que es lo que dijo la ingeniera Puebla hoy. Cierren cada estado contable de cada cosa que presupuesten. Compras, ventas, cobranzas, pagos, deuda, activo financiero, lo que fuera. La ingeniera Carrillo explicó mano de obra, demostró, después de un montón de números que al final conceptualmente se sintetizan, demostró que el balance le cerraba también. Sin hacer trampa, ¿no? Claramente. Yo demostré recién que el balance cerraba en los activos financieros, ahora estoy demostrando que el balance cierra en los pasivos. Viéndolo por separado, es bastante fácil de ver. Y cuando junto todo, bueno, como dijimos antes para el TP1, si cada estado contable cierra de por sí, cuando agrego todo, no sumo, agrego todo, también cierra la suma. Es una suma cero siempre. ¿De acuerdo? Bien, vamos a compartir este archivo también. Y terminamos aquí, estamos perfectamente en hora. Bien, ¿dudas de las 11 menos 5 de la noche? No, profe, suficiente por hoy. Suficiente por hoy. Les preparamos un programa bien surtido, así se mantenían más o menos despiertos. Me gustaría tener el poder de conectar todas las cámaras, para agarrar a algunos trabajando en el TP1, otro durmiendo, otro mirando Netflix, pero bueno, ya lo vamos a hacer
Aprovecho estos 5 minutos para algo que me quedó pendiente de la presentación inicial. Pues tenía miedo que no me alcanzara el tiempo. Gente, ya tenemos fecha del parcial, ¿cierto? La tenemos. Se votó, ¿se acuerdan? Toda una historia. Es en junio el parcial. Ya estamos en mayo, mes anterior. El parcial teórico es vía V y Zoom. Y requiere que estén conectados a V y conectados a Zoom. Y conectados a Zoom con cámara y eventualmente con micrófono. O sea que hay que tener básicamente 3 cosas el día del parcial: conexión, cámara y micrófono. Como falta un mes y pico, no pareciera un problema. Sin embargo, no sucede todos los años, que siempre algunos se descuelga que no tiene cámara, otro no tiene micrófono, otro tiene pero no le anda, todas las historias. Como falta un mes y medio, ya esas disculpas. Hoy si les digo, conecta la cámara y me dice, no, no tengo, ingeniero. Y bueno, está bien, ¿cómo querés? No puedo ir a tu casa y ver si tenés o no, pero dentro de un mes y medio no corre eso. Entonces, tomen las precauciones para el día del parcial, no antes ni después. Tener conectividad. ¿Cómo puedo prever que ese día no suceda algo y me quede sin internet? Puede pasar. Culpa del proveedor, culpa del clima, puedo quedarme sin energía. ¿Cómo me cubro de eso? Porque está el parcial, y si no te conectás el día del parcial tenés ausente, ¿sí? Los datos. Una es con datos, ¿qué otra más? Serafini, ¿cómo te cubrirías de que justo ese día se cortó internet? Me fijo si van a hacer los cortes de luz o esas cosas, y bueno, cargo la computadora y compro datos de última. Bien, vos tenés plata. No tengo tanta plata yo, ¿cómo me No cubro? los gasto. O no los gastás. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Un poco más ahorrativo. Conocido. ¿Cómo? Un conocido. Claro, gente. Ustedes tienen conocidos, tienen parientes, tienen novio, novia algunos, tienen hermanos, tíos, primos, padres, madres. Entonces pueden prever, decirle, mirá, el sábado tengo parcial, me dijeron que tengo que conectarme por las dudas. Si en mi casa pasa algo, se corta la luz, se corta internet, cortan el cable, etc. ¿Puedo ir a tu casa? 8 de la mañana, yo llevo las medialunas, ¿sí? Y después te invito con algo. Me siento, me llevo mi notebook, con batería por las dudas también, y me conecto a ¿Dónde me conecto? En la casa. ¿En la mía o en la de otro? ¿Me conecto en cualquier lado o dónde me conecto? Físicamente. Lugar tranquilo, en silencio. Más importante que eso. Con buena conexión. Con buena conexión. ¿Y cuál es la mejor conexión? Al lado del módem. ¿Y cuál es la mejor conexión? Al lado del módem con cable, no con el Wi-Fi. Cable de red. Existe una cosa que se llama cable de red, que va del módem a la notebook o a la computadora, por la entrada de red. Esa es la conexión más rápida. Bueno, ese día, para control de gestión, para que no nos hinche, digamos, Sigarán, me conecto al lado del módem en el living. Yo sé que es incómodo, pero son un par de horas nada más. ¿De acuerdo? Asegurémonos. Energía. ¿Cómo puedo visualizar si EPEC me va a cortar la luz? Twitter. Con Twitter, muy bien. Entonces voy a Twitter el día anterior y ellos avisan. No son el rayo de la guerra, pero eso lo avisan. Entonces yo sé que me van a cortar en mi barrio, ya me busco el conocido para irme de ahí. No confío únicamente en la batería y la batería del celular. Se puede gastar, ¿sí? Entonces, y si se corta la luz lo mismo, sin avisarme, bueno, ya tengo previsto una alternativa cercana para salir de raje y hablado previamente. Es cuestión de
golpear la puerta el sábado 8 de la mañana, déjame entrar, ¿cierto? Todo esto sí puede hacer previamente, falta un mes y pico para el parcial. Entonces, tomen las acciones preventivas del caso, que no se transformen en excusas el día después. El que no se conecta a la hora, con cámara, está ausente en el parcial, listo, no es dramático, hay un recuperatorio en noviembre, ¿cierto? Pero está ausente. Así que por favor ya vayan tomando las previsiones. Serafini no gaste datos, Lobo Mauro busca un amigo, y así cada uno busca la alternativa que mejor le quede, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda más? Profe, sí. Ya está, no querés más. Bueno, listo, nos vemos entonces ya próximo jueves, directamente coloquios. Así que se comunican con su docente, que va a publicar o ya publicó el link, y nosotros un día antes, o sea el miércoles, notificamos quién asiste al coloquio. Otra vez, ese que asiste tiene que tener la conexión, el micrófono y la cámara, ¿de acuerdo? Porque si no, no está presente, y si no está presente, todo el grupo no aprueba el práctico. Así que, una vez que sepan quién es, lavado de cabeza, shampoo, y le dicen, mira, tenés que estar a tal hora, conectate, te presto datos, te presto todo, pero vos tenés que estar, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien. Sol Volado, escribís en el chat, no te entiendo. Me hablaste y no me funciona el micrófono. Bueno, todas esas cosas se prueban, gente. Todo eso se prueba. Júntense con sus amigos y prueben micrófonos, como hacen los profesionales, ¿vieron que golpean? Prueben todo, prueben absolutamente todo. Sí, Sol, sí, no, yo te creo que estás presente, sí, sí. No soy tan desconfiado. Entonces, prueben todo antes del parcial. No el viernes a la noche, antes, para tomar todas las precauciones. No están al micrófono, Sol, podés pedir uno prestado, podés comprarte uno, lo mismo la webcam. Todos deben tener cámara el día del parcial. Bien, listo, terminé. Son las 23 en punto, yo cumplo. Nos vemos el próximo jueves, ya no conmigo únicamente mis grupos, cada uno con su docente. Bien, chao, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Luego. Luego, profe.